Estimados amigos del canal Movinfancia, alumnos, compañeros, en esta transparencia, en esta presentación, una pregunta que común en la organización de las clases. ¿Qué tipo de juego motor y para qué edad? Si bien es una cosa que se discute, la relación entre etapa evolutiva y tipo de actividad motriz, ahí se reconocen como dos posiciones. La posición culturalista que sugiere que todo es una cuestión de experiencia vivida, es decir, que a cualquier edad se puede enseñar cualquier juego, y la posición más bien etapista, desarrollista, que dice que estrictamente hay para cada edad un tipo de contenido posible para enseñar. La posición que sostenemos en Movinfancia es una perspectiva interaccionista, en el sentido que algún nivel tiene que tener la estructura cognitiva y motriz para poder mediar con determinado nivel de complejidad de los objetos culturales. Entonces, hacemos una propuesta que relaciona a la estructura con el tipo de complejidad estructural. Nos interesa traer a la conversación una aproximación estructural justamente a la relación entre el sujeto y el tipo de juego. Y en ese sentido, nos parece que visualizar los juegos motores desde la perspectiva de la estructura cognitiva que ponen en juego o de la estructura práctica que ponen en juego es conveniente. Desde el punto de vista de la perspectiva estructural cognitiva, justamente fue Piaget el que destacó la existencia de tres tipos de juegos en la evolución del niño y la niña, ¿no? En los primeros 2 años, un tipo de juego que Piaget denominó juego ejercicio o juego funcional, desde los 2 años hasta los 7, 8, sobre todo dice Piaget que prevalece el juego simbólico y desde los 7, 8 años en adelante el juego reglado. Dice Piaget que prevalece, no quiere decir que el anterior deja de jugarse, porque esto corresponde a la concepción general de la perspectiva historicista constructivista, digamos, ¿no? De que cada estadio conserva, supera y transforma el anterior. De este modo, en la etapa del juego ejercicio, en los primeros 2 años, los juegos son juegos corporales, fundamentalmente, que otorgan un tipo de placer autoerótico, sensorial. El niño y la niña ponen en juego en un momento su motricidad refleja, más tarde las reacciones circulares primarias o secundarias, y según Piaget esto proporciona un tipo de placer lúdico en el mismo ejercicio de la función. Desde la aparición de la función simbólica, recordemos, juego simbólico, lenguaje, imitación diferida, dibujo e imagen mental, la función simbólica permite representarse un objeto ausente. Entonces, los juegos de esta etapa tienen una gran variedad de personajes y situaciones ficticias que le permiten al niño asimilar lo real al yo. En el caso de la educación física, los juegos de persecución particularmente son juegos poblados de personajes como el tiburón, el oso, los peces, etc. Desde los 7 en adelante aparece la posibilidad de manejar y elaborar la regla. Entonces aparecen ahí los juegos reglados que dan sentido y posibilidad a toda la variedad de juegos de equipo. Particularmente me interesa que nos detengamos en esto, ¿no? Cómo Piaget plantea la evolución de las reglas del juego en dos etapas muy claras, la etapa de la moral heterónoma hasta los 6, 7 años y la etapa de la moral autónoma. En la etapa de la moral heterónoma, Piaget destaca justamente como primera aparición de un sistema de reglas, la existencia de reglas motrices. Son reglas que aparecen
en juegos que ni siquiera parecen juegos, Parlevas diría en cuasi juegos. Eh, por ejemplo, un niño está frente a una silla o a un banco, se sube, salta, repite ese esquema y parece que mantuviera como cierto tipo de norma en el procedimiento de subirse y saltar hasta que por alguna razón lo modifica. Más tarde, en los juegos colectivos que veremos luego, aparecen las reglas coercitivas, es decir, generalmente producto de la inducción, de la coerción de un adulto que explica un juego, el niño se dispone a mantener esa regla, aunque no sienta demasiadas pulsiones por respetarlas, digamos, ¿no? Las respeta más bien porque una pulsión superior se lo solicita, como es mantener el afecto y el amor y el aprecio del grupo de juego, del adulto que pide la regla. Y estas son las reglas coercitivas. Pero la aparición de las funciones, sobre todo de conservación de las propiedades y de reversibilidad, le permite al niño ponerse en el lugar de otro. Entonces, esto da lugar, según Piaget, a la construcción de una moral de tipo autónoma, es decir, uno es capaz de dictarse la propia regla. Aparecen ahí lo que Piaget llama reglas racionales, particularmente desde los 7, 8 años en adelante, digamos, finales del primer grado escolar, principios del segundo grado. Y esto da lugar justamente a la posibilidad de adquirir y aprender juegos con un sistema de reglas más complejas, que en algún otro lugar de mi trabajo y de mi texto he relacionado también con cuestiones emocionales, ¿no? Freud señalaría que es justamente la salida progresiva del complejo de Edipo del conflicto de Electra, lo que le permite al niño y a la niña la elaboración progresiva de un sistema de reglas al entrar en la etapa de latencia, digamos. En la perspectiva de Parleva, si uno se sitúa en esa perspectiva y la aplica, a Parleva le llama la atención y le interesa captar qué tipo de relaciones motrices hay en los juegos. Entonces, independientemente de las causas, digamos, ¿no? Analizando el juego como situación. Entonces, tendríamos que destacar que en los primeros 2, 3 años de vida prevalecen los juegos individuales, que algunos autores destacan su carácter de individual y solitario, en el sentido que en la sala de tres, por ejemplo, pueden estar varios niños agrupados, jugando, pero cada uno jugando su propio juego, sin compartir ni materiales ni espacios, digamos, e inclusive puede haber algún conflicto por el uso de los materiales o de los espacios. Un poquitito más tarde ese juego solitario se convierte en lo que es dable llamar juego paralelo. Hay un principio de reconocimiento del otro, el niño reconoce el turno para iniciar un mismo juego o reconoce que y acepta que el otro nene o nena tiene el material que él quisiera y mientras tanto juega otra cosa. Alrededor del comienzo de los 4 años y del comienzo de la sala de 4 años, aparece un tipo de juego que hemos denominado en nuestro trabajo juego colectivo asociativo, porque hay un comienzo de reconocimiento del rol del otro. Entonces ya, si los niños juegan algún juego de roles, van elaborando progresivamente que no pueden tener dos el mismo rol. Esto era más típico de la etapa del juego paralelo. En ese sentido, el juego asociativo da lugar a dos tipos de juegos. Los juegos cooperativos, donde únicamente funcionan acciones motrices cooperativas, o juegos de oposición, donde la lógica interna del juego es oponerse a los demás. Juegos que evolucionan por sí mismos durante toda la etapa de los 4, 5, 6 años y alrededor de los 6, finales de los 6, comienzos de segundo grado, aparecen los juegos de cooperación y oposición que dan forma a los juegos de equipo. Los juegos de oposición cooperativos y los de oposición sobre todo dan lugar a una variedad de juegos con una diferente estructura
práctica, que suponen diferentes redes de interacción motriz que no podemos explicar en esta introducción al problema. Pero básicamente, alrededor de los 4 años, los juegos de todos versus todos, donde todos los niños tratan de atrapar o de robarle alguna cola o globo a todos los demás, los juegos de todos versus uno, como por ejemplo quitarle la cola al zorro que corre y todos los niños, también típico desde los 4 años, muy atractivo a cualquier edad, pero desde los 4 años. Alrededor de los 5, los juegos de uno versus uno, los niños juegan en parejas, se oponen uno versus uno, como empujar al burro o que no se me escape el oso, etc. Y los juegos de bando versus bando, como por ejemplo ensuciar la casa, tirar las bolsitas para el otro lado de la soga. Son juegos de bando, no de equipo. Para el juego de equipo deberemos esperar un poquito más. El juego este es un juego de oposición, pero no hay cooperación, aunque hay pertenencia a un colectivo en el de bando versus bando. En el de equipo versus equipo hay pertenencia a un colectivo, acciones de cooperación y acciones de oposición. Por la otra rama, los juegos de todos versus uno de los 4, alrededor de los 5, podían dar lugar al juego de uno versus todos, en el cual que se convierte en todos versus uno, como por ejemplo en mi país sobre todo se llama el tiburón y los peces. Todos los niños están detrás de una casa o línea y cuando salen a correr el maestro, maestra trata de tocar, atrapar a alguno que se convierte en ayudante. Y así progresivamente hasta que el maestro da por terminado el juego cuando la mitad de los niños y niñas están atrapados para no dar lugar a golpes o contusiones o caídas y el juego vuelve a comenzar. Este juego es el que da lugar alrededor de los 7, bien tardíamente, al juego de uno versus todos, o mancha en mi país, roña en México, la pega en Chile, en Uruguay me parece que también, pero básicamente ahí hay alguien que corre a todos los demás y trata de tocarlos para cambiar de rol. Este es un juego que muchas veces se propone muy tempranamente y el desarrollo del juego señala que la estructura cognitiva del niño y emocional va en contra de la estructura que propone el juego, porque en este tipo de juego el objetivo motor es justamente que nadie me toque, que nadie me alcance. Entonces hay que tener cierta función de descentración, porque si uno quiere llamar la atención y ser el centro de la escena, lo que conviene es dejarse alcanzar. Y antes de los 7 años, en el tránsito de los niños desde el sujeto biológico, digamos, pulsional, al sujeto práctico moral, en el que se va convirtiendo progresivamente con los 7 años, los niños antes de esta edad quieren ocuparse del ser el centro emocional de la situación, más que tener la sensación de haber cumplido con el objetivo del juego. Que en una presentación ulterior, por ejemplo, en esta clasificación que aparecen acá, los juegos motores aparecen eh, tipificados según el contenido que tienen, más bien, ¿no? Entonces, juegos rítmicos, expresivos, cooperativos, de malabares tradicionales. Esta es la clasificación que apareció en la reforma curricular argentina de los 90. Algunos de estos pueden ser al mismo tiempo algunos de los anteriores, porque acá lo que está puesto de manifiesto es el contenido principal o relevante del juego, por lo tanto se superponen. Y se separa ahí del conjunto a una clase particular de juegos motores reglados, que son los juegos motores reglados deportivos. Resumiendo y avanzando en la cuestión, precisemos aún más la noción de juego deportivo. Para nosotros el juego deportivo es un juego que tiene un sistema de reglas, en primer lugar. También todos los juegos reglados lo tienen, pero este además tiene una estructura análoga a los deportes.
generalmente tiene una estructura similar a los juegos de cancha invadida o a los juegos de cancha dividida o a los juegos salvate. En este juego deportivo suele haber duelo, es decir, alguien le gana a otro y por supuesto son juegos que implican compromiso corporal y motriz. Finalmente, en esta transparencia podríamos ver aplicado sobre esta línea de tiempo que va desde el nacimiento a los 12 años, las diferentes clases de juego en relación primero con la estructura cognitiva, juego ejercicio, juego simbólico, juegos reglados. Y en segundo lugar, la aplicación o la clasificación relacionada con la estructura práctica del juego, ¿no? Juegos individuales, individuales solitarios, juegos paralelos alrededor de los 3 años, juegos asociativos desde los 4, cooperativos o de oposición, alrededor de los 7, juegos de oposición y cooperación. Evolucionando de estos, los juegos deportivos, que acá mencionamos como juegos deportivos de baja semiotricidad o juegos deportivos de alta semiotricidad. Semiotricidad es la función y la palabra que utilizó Parlevas y que en algún trabajo hemos desarrollado en modo infancia para referirse a qué cantidad de signos complejos tiene que decodificar el jugador. Entonces aquí tenemos juegos deportivos que generalmente tienen estructura análoga al deporte, pocas reglas y pocos signos. Acá, sobre los 10, 11, tenemos juegos deportivos análogos a los deportes, pero que ya tienen una alta cantidad de signos que el jugador tiene que decodificar. Y alrededor de los 12, un juego muy complejo, que ya no es un juego exactamente, que son los deportes, que durante su etapa de aprendizaje dan lugar a la aparición de otros juegos deportivos de tipo aplicativo. Digamos que a pesar de que el jugador puede jugar estas cosas, también juega estas para poder completar o solucionar problemas del juego del deporte, eh, creando un juego con una estructura simplificada. Por ejemplo, si uno quiere enseñar desde los 13 o 14 años algunos principios del ataque o de la defensa en el fútbol o en el baloncesto, puede crear un juego con una estructura simplificada al que convencionalmente podríamos llamarle juegos deportivos aplicativos, lo que se hace generalmente en el alto rendimiento. En la línea de abajo hemos tenido la idea de pegar en la línea de abajo el tipo de motricidad que prevalece en cada una de estas etapas. La motricidad rudimentaria, según el desarrollo aceptado, sobre todo del motor learning americano, la habilidad motriz básica en los primeros 5 años de vida, 6, la habilidad de motoras específicas entre los 7 y los 12 años. Con esto esperamos haber hecho una aproximación y un aporte para tener herramientas para elegir un juego, plantearlo en la clase y observar cómo es que el grupo de niños al que tenemos que educar se relaciona con estas cuestiones. Así que hasta la próxima y espero que haya sido de utilidad.